Yo los invito a buscar en sus Biblias el libro de Amós. Retomamos hoy la serie. En Amós capítulo 8 voy a leer para ustedes de nuevo a partir del versículo 4 hasta el final del capítulo, pero la exposición estará basada en los versículos 11 al 14. Amós capítulo 8, y vamos a leer del versículo 4 al 14. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Sodán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Dice la conocida frase que un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir lo que uno quiera. Y eso nos puede pasar a nosotros a menudo si no prestamos precisamente atención a qué es lo que rodea un pasaje en la Escritura, qué es lo que está antes y qué es lo que está después. Y luego considerar lo que dice todo el capítulo, y luego lo que dice todo el libro, y en general qué enseña la Biblia, para asegurarme que no estoy tomando un pasaje para enseñar lo que no realmente enseña. Y eso nos podría pasar a nosotros con este pasaje, podría prestarse para un malentendido, si no consideramos realmente cuál es el mensaje de Amós. Porque alguien podría preguntar, pero ¿no sería una bendición que Dios enviara hambre de su palabra? Que enviara sed de oír su voz. Sí, pero eso no es lo que el pasaje dice. El Señor no está diciendo que va a enviar personas con hambre de oír su palabra. Lo que está diciendo es que va a enviar un hambre que no será saciada. Y eso no es una bendición. Que va a enviar una sed que no será saciada. Y entonces, por eso les decía, cuando uno ya tiene más claro el contexto del libro de Amós, recordará algo que yo les he estado diciendo con cierta frecuencia. Amós viene y rompe las expectativas. Uno espera algo, pero es lo contrario. Hace un tiempo, ¿verdad? El año pasado estudiamos Amós capítulo 4 y vimos un pasaje similar, ¿verdad? Amós 4:12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oh, prepararse para el encuentro con Dios, qué hermoso. Esté listo para ese día. Sí, esté listo porque es para juicio. Es lo que el pasaje dice. No es la idea quizás primaria que alguien se estaría imaginando de un encuentro para bendición con Dios,
¿Cómo sabemos eso? Cuando uno estudia el resto del pasaje. Y así hemos visto, ¿verdad?, varios ejemplos. Hoy en la mañana se nos recordaba el del capítulo 5. Ellos estaban esperando el día de Jehová. ¿Pero por qué lo esperan? Pregunta el profeta. Ese será no día de luz para ustedes, será de tinieblas y no de luz. Amós quiebra esas expectativas de este pueblo que pensaba que estaba bien con Dios cuando realmente las cosas no estaban bien, cuando realmente estaban pecando contra Él. Entonces, a la luz de que estaremos viendo hoy, de que lo que hay aquí es realmente un castigo muy severo, y como veremos, el más severo de todos, que el Señor hoy nos enseña a apreciar más su palabra, y particularmente su palabra a través de la predicación. Porque es terrible no considerar que Dios nos habla a través de ella y que Él podría enviar tal castigo del silencio. Por eso es que hemos orado para que hoy el Espíritu Santo nos despierte nuestros sentidos y podamos atender. En cuanto a la estructura de lo que vamos a estudiar es muy sencillo, tenemos 2 puntos. Vamos a ver el último castigo de esta serie de castigos, de este juicio que se nos ha presentado en el capítulo 8. Y en segundo lugar veremos la inutilidad de los dioses a los que ellos sirvieron. Veremos el castigo en detalle de esta hambruna que Dios les iba a enviar y la inutilidad de los dioses a los que ellos sirvieron. Veamos entonces el castigo con detalle, que tiene 2 partes. La primera la tenemos en los versículos 11 y 12. Dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Como les decía, este es el último castigo de una serie de castigos que ya estuvimos estudiando, ¿verdad? El Señor ha pronunciado palabras de juicio contra los mercaderes, contra estos que se estaban aprovechando de los pobres, que los estaban explotando. Y vimos las muchas técnicas, ¿verdad?, que empleaban para ello, alterando las balanzas, achicando la medida, de tal manera que cuando ellos compraban se aseguraban de comprar más por menos precio y cuando vendían se aseguraban de vender menos por un precio más elevado. Y todo eso acontecía de tal manera que era tal su deseo por tener más, era tal su codicia de que el día de reposo les estaba resultando un obstáculo. ¿Por qué? Porque para ellos era un día perdido, era un día en que podían ganar más de esa ganancia injusta, pero no podían. Claramente algunos sí se atrevieron, como habíamos visto, ¿verdad?, en las amonestaciones de varios siervos del Señor, de que en el día del Señor se dedicaban igualmente a comerciar. Pero Amós denuncia a esos que estaban, pero ¿cuándo terminará, verdad? ¿Cuándo pasará la semana? ¿Cuándo se acabará el día de reposo y podremos de nuevo retomar nuestros negocios ilícitos? Entonces el Señor dice, yo los voy a castigar por ello. Y de nuevo viene el gran contraste. En vez de cantos, habrá lamentaciones. En vez de alegría, habrá llanto. A plena luz les vendría la calamidad, ¿verdad? Porque dice el versículo que cubriría de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Cómo era eso? De tinieblas en el día claro, que a plena luz les iba a sobrevenir la tragedia. Entonces tenemos que ver nosotros que en esa sucesión de castigos que se está enumerando aquí, esta es con la que remata la profecía. Esta es la más severa. No el llanto, no la destrucción, no la hambruna física, sino el hambre de la palabra de Dios, la sed de escuchar su palabra. Es la más severa. Nosotros cuando estudiamos estas profecías en los profetas menores, hemos visto que castigar con sequías, con pérdida de las cosechas, eran plagas y castigos comunes que Dios enviaba, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado también en varias ocasiones en el libro de Amós.
sobre todo en el caso de los nobles, ¿verdad? Y de los mercaderes, que ellos tenían más, que estaban acostumbrados a, como leíamos, a estar comiendo carne en abundancia, a beber vino en tazones, que podían darse el lujo de escoger los corderitos del rebaño para comer carne tierna. A esos que estaban así confiados, un castigo como de hambruna sería obviamente más severo para ellos que para el pobre que de por sí ya no tenía mucho que comer cada día. Pero igualmente, la hambruna era un castigo muy severo que Dios enviaba. Pero habían aprendido ellos por este tipo de castigos, ¿no? Volvamos otra vez a Amós capítulo 4. Porque notemos, ¿verdad?, que aquí el pasaje nos dice el Señor: yo les voy a enviar una hambruna de nuevo, pero no hambre de pan y no sed de agua. Porque vean lo que ya había sucedido antes. Amós capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio. Es decir, no tenían que comer. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo ¿qué? Falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en su momento estudiamos esto. Sí, nosotros a veces pedimos que cuando el Señor trae pruebas a la vida de una persona, que esto sea para acercarlo a Él. Pero tenemos que reconocer que esta es la dureza del corazón humano. Viene la tragedia, viene la hambruna, viene la sed, y dice el Señor: y no se volvieron a mí. No se volvieron. Cuando uno lee Primero de Reyes, Segundo de Reyes, acerca del reino del norte, de hecho nosotros leemos acerca de varias hambrunas que ellos llegaron a sufrir. Y recordemos que esto no era algo ligero. Es que quizás para nosotros hoy, ¿verdad?, que ya nos vemos con esa facilidad de ir al supermercado, y si en un supermercado, mira, no tienen ahí tal cosa, no importa, voy al otro y lo consigo. Pero uno tiene que recordar lo que era una hambruna para ellos. Que venga realmente una plaga de langostas y devore todas sus cosechas, usted se queda sin nada. ¿Con qué iba a comerciar? ¿Con qué iba a alimentar a su familia? Lo mismo si no venía la lluvia. Se iba a secar. Ahora, para nosotros también las sequías y todo eso afecta. Lo que pasa es que ya el impacto es menor. Vemos las noticias, ¿verdad? Ahora que el fenómeno del Niño está afectando, pero como que no vemos sus efectos en el momento. Pero igualmente llega a afectar, pero claramente las circunstancias han cambiado. Lo que debemos pensar es que no era que tenían 1 o 2 días sin comer, era un tiempo amplio, al punto que, por ejemplo, en una de esas hambrunas de las que se nos relatan en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 25, pueden anotar la cita, en Segundo de Reyes 6:25, se nos dice a nosotros que era tal el hambre por causa de los sirios que habían rodeado la ciudad de Samaria. Recuerden, Samaria, que es parte del reino del norte, la capital, que se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Un animal inmundo. Y si nos queda la duda de que es que eso no era una gran ganga, sino que era lo que había, se nos dice que se vendía un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¿Quién pagaría por eso? Bueno, quien tiene hambre. Si usted no tiene que comer, ya no hay nada. Hasta eso se estaba vendiendo. El relato sigue contándonos con horror cómo 2 mujeres se presentan ante el rey porque tuvieron que hacer un trato grotesco. Hoy nos comemos a mi hijo y mañana al suyo. Y al día siguiente, una de ellas no quiso cumplir. Eso es hambruna. Y el Señor está diciendo: no se volvieron a mí. Esa es la obstinación del corazón humano. Por eso es que tenemos esa petición en el libro de Proverbios: Señor, no me des pobreza,
no sea que yo blasfeme tu nombre. Las amonestaciones en el libro de la ley, en la Torá, anticipaban ese tipo de castigo de parte del Señor, no solamente las hambrunas, sino el mismo silencio de parte de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio, podemos ir a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, versículo 17. Dice así: Deuteronomio 31, 17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está Dios, o no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esconderé mi rostro, no más de la presencia de Dios. Recordemos, esa promesa central: yo seré su Dios y estaré en medio de ustedes. Y el Señor les dice: ya no voy a estar. Deuteronomio 32, versículo 20, el canto de Moisés. También, hace un tiempo fuimos instruidos en él. Dice así el versículo 20: y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Esconderé mi rostro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto que Dios le dijo a su pueblo en aquel entonces por medio de Moisés? Dios lo cumplió. En efecto, cuando el pueblo se apartó, Dios escondía su rostro. No había palabra de Jehová. En el primer libro de Samuel, de hecho, se nos dice que la palabra del Señor escaseaba en esos días, que no había con frecuencia visión. Al punto que al inicio, ¿qué es lo que cree Samuel? Que es Elí que lo está llamando, ¿verdad? Elí, aquí estoy. No, vaya, duerma, yo no le he llamado. Y así varias veces, hasta que entonces el mismo Elí entiende: no, esto es el Señor que lo está llamando. Así escaseaba la palabra. Pasaron varios intentos hasta que finalmente Samuel entiende que es Dios quien le habla y se le revela y le trae obviamente aquella profecía terrible acerca de la familia de Elí. Entonces vemos que el Señor cumplió. Su palabra llegó a escasear, no había revelación con frecuencia. Y en los días de los profetas ya más cercanos a esta época, tenemos también ejemplos parecidos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 3, podemos buscarlo rápidamente, si puede, si no yo leo para usted. En Ezequiel capítulo 3, versículo 26, vean lo que el Señor le va a decir al profeta, porque uno tiene a un profeta en su mente, ¿verdad? Como alguien que siempre está hablando. Pero vean lo que el Señor le dice a Ezequiel. Ezequiel 3:26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Qué le está diciendo el Señor a Ezequiel? Usted va a estar mudo, usted va a estar en silencio. Y será un castigo para ellos por ser precisamente rebeldes, de que no les hables. El Señor ordenó al profeta: usted no habla hasta que yo le diga. Más adelante, en el libro de Ezequiel está la orden donde ahora sí el Señor le dice: habla. Pero hubo silencio. Por su rebelión, hijos infieles, esconderé de ellos mi rostro. Comenta Calvino al respecto de Amós capítulo 8. Él dice ciertamente, ¿verdad?, que el hambre física es terrible, pero vean lo que él añade. El pan y el vino no son de gran valor y pronto pasan. Por lo tanto, cuando abusamos de la doctrina celestial, que es mucho más preciosa que todas las cosas terrenales, ¿qué castigo no merece tal terquedad? Por lo tanto,
no es de sorprenderse que Dios retire su palabra de todos los hombres ingratos y profanos, cuando se ve que es tratada con mofa o desdén. Y en la actualidad debemos considerar esta verdad cuidadosamente, pues vemos con cuán poca reverencia la mayor parte de los hombres recibe la doctrina celestial, que todo ese tiempo nos ha sido ofrecida tan generosamente. De modo que, si tememos a Dios, este castigo debiese estar siempre ante nuestros ojos. La actualidad de Calvino. Debemos ubicarnos en el contexto histórico cuando él dice estas palabras, ¿verdad? Por muchos años la palabra de Dios fue escasa. Recordemos que no cualquiera tenía una copia de las Escrituras, y si la tenía, no la tenía en su idioma. Es gracias a la Reforma que empieza una labor masiva ya de traducción de las Escrituras, de que las personas puedan tener la Biblia en sus manos, de que hombres, aún en contra, ¿verdad?, de lo que la Iglesia Católica y de a veces hasta los mismos gobiernos o estados, ¿verdad?, se ponían en contra, anunciaban la palabra de Dios. Y Calvino dice, es una época de este favor de Dios, que estamos escuchando mucha palabra. El Señor nos está hablando. Pero parece que no pasó mucho tiempo para que ya algunos hombres empezaran a menospreciar eso. O sea, pronto habían olvidado los años de oscuridad en los que habían estado, de que estuvieron sujetos a tradiciones sin ningún fundamento bíblico, ignorantes del consejo de Dios. Y Calvino ya tiene que amonestar a algunos porque se estaban mofando, es decir, estaban burlando, se estaban menospreciando la palabra de Dios. Él dice que habían unos que estaban más ocupados por las cosas del mundo que por atender a la doctrina celestial. Deberíamos temer, dice Calvino, que Dios enviara una oscuridad aún mayor a la que estuvimos inmersos. Él dice, Dios nos podría castigar con una oscuridad aún mayor que la que vivimos antes de los días de la Reforma. Nos parece que sus palabras son relevantes hoy, ¿verdad? También. Que nosotros mismos debemos tomar en consideración que Dios puede castigarnos precisamente con ese tipo de castigo. No más su consejo, no más su palabra. Volvamos a Amós capítulo 8 y notemos que no solamente es que Dios envía esta hambruna, sino que es una búsqueda infructuosa. Porque ahora que hay escasez, ahora estos hombres empiezan en una búsqueda, dice el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto de mar a mar, algunos entienden que está poniéndose como puntos de referencia el mar Muerto al sur y que luego el mar Mediterráneo al oeste, y por eso luego el profeta completa diciéndonos, y luego irán hasta el norte y luego hasta el oriente, es decir, hasta el este. O sea, nos está dando los 4 puntos cardinales principales. Irán desde el sur hasta el oeste, hasta el norte y hasta el este, y no encontrarán. Básicamente, ¿qué está diciendo, verdad? Buscarán por todas partes y no encontrarán. No encontrarán cómo calmar su sed y cómo calmar el hambre. Y es aquí donde debemos tener cuidado. El cuadro aquí no es que Dios le está negando la palabra a buenas personas que están deseosas de escucharla. ¿Cómo Dios no les va a dar alimento? Véalos cómo están buscando. ¿Quiénes fueron ellos? Los que le dijeron a los profetas, callen. ¿Verdad? Amós capítulo 2. Versículo 12. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Qué fue lo que le dijo Amasías a Amós? Profeta, aquí no. Regrese a Judá. Gánese allá su pan. No nos profetice. No es Dios negándole la palabra a personas que están deseosas
por escuchar su consejo. Es Dios concediéndole la petición a hombres impíos. ¿Querían que los profetas se callaran? Ahí lo tienen. Qué cosa más terrible que Dios nos conceda nuestras malas peticiones. Ya no quiero más. Y Dios dice, ya no más. Y ahora sí están buscando. Pero eso no era lo que habían pedido. Si no quieren oír, eso tendrán. Y eso fue lo que Dios les dio. De hecho, volviendo a Calvino, él en su comentario ilustra esta situación con Esaú. ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros de Esaú? Que él menospreció su primogenitura y luego la deseó con lágrimas. ¿Verdad? Él llega, obviamente hay mucho más que decir de la historia, ¿verdad? Simplemente me quedo con el punto de lo que hizo Esaú con su primogenitura. Llega Jacob, le dice, tienes hambre, yo te doy comida, pero véndeme tu primogenitura. He aquí yo me voy a morir. ¿De qué me va a servir mi primogenitura? Dame la comida. Y así leemos nosotros. Y he aquí comió, bebió, se levantó y se fue. Y dice Génesis, y así menospreció Esaú la primogenitura. Para nada la quiso en ese momento. Pero ¿qué pasa tiempo después? Papá, solamente tienes una bendición. Bendíceme, papá. Ya tu hermano es heredero de todo. No había vuelta atrás. La bendición era para Jacob, no para Esaú, cumpliendo así la palabra del Señor. Pero notemos de nuevo por qué es que Calvino utiliza este ejemplo. ¿Por qué es tan relevante? Lo de Esaú no fue verdadero arrepentimiento, como nos enseña Hebreos. Ese lo procuró con lágrimas, que nos dice Hebreos. No fue que Esaú procuró con arrepentimiento lo que él había hecho de menospreciar la primogenitura. ¿Qué era lo que Esaú realmente quería? Las bendiciones. Lo que él quiso cambiar fue a su padre diciéndole, papá, bendíceme de alguna manera. Cambia lo que acabas de hacer. Pero Esaú nunca se arrepintió de haber menospreciado la primogenitura y de fondo de haber menospreciado la promesa de Dios de que él haría una gran nación. De este mismo modo, entonces, Amós capítulo 8 nos habla de este buscar errante, de esta búsqueda incansable, no porque les doliera ofender a Dios, o por un deseo mismo de la palabra, sino como un modo de salir de esa situación terrible del castigo. Ellos se ponen a buscar y buscar porque querían ver cómo se acababa el castigo. Pero no era porque había un verdadero deseo de la palabra de Dios, de decir, Dios, háblanos de nuevo. No era eso. Esto es insoportable. ¿Cómo salimos de esto? La segunda parte del castigo la tenemos en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En este caso, parece haber un cambio al tipo de sed aquí referido. Es decir, varios comentaristas sugieren que aquí ahora el profeta sí está hablando de la sed física. Por el hecho de que habla en aquel tiempo, contrastándolo con aquí vienen días, dice Jehová, el tiempo del versículo 11 versus el tiempo del versículo 13. Nosotros sabemos que en efecto Dios, como parte de la caída, en efecto iba a haber de nuevo escasez de alimentos, escasez de agua, que se iban a quedar sin sus palacios, que todo iba a ser destruido. En todo caso, sea que el profeta esté haciendo un cambio, es decir, que aquí se esté hablando de la sed física, o que se esté preservando la idea de la sed espiritual, el punto es que las doncellas hermosas y los jóvenes habla
de que incluso los más vigorosos desfallecerían. Esa es la idea. Aún los más vigorosos iban a desfallecer. Por eso las jóvenes hermosas, nos dice aquí, y los jóvenes. ¿Quiénes deberían de tener la mayor fuerza, la mayor vitalidad de ir y buscar incansablemente? Los jóvenes. Ellos son los que tienen la salud, son los que tienen la fuerza. Pero aún ellos, dice el Señor, desmayarán de sed. No importa cuánto lo intentaran, ya fuera salir del hambre física o del hambre espiritual, no lo iban a conseguir. En resumen, se iban a quedar sin qué comer para sus cuerpos y se iban a quedar sin comida para sus almas. El segundo gran punto que yo les decía es que también en esta profecía y en esta sentencia que el Señor ha pronunciado, se deja ver la inutilidad de los dioses a los que ellos servían, la inutilidad de los dioses. Dice el versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. El pasaje entonces concluye denunciando la idolatría. ¿Por qué? Porque sus dioses no les ayudaron. De hecho, los dioses fueron la misma causa por las que les sobrevino todo esto también. Por servir ellos a los ídolos, por apartarse del Señor, el Señor trae el castigo. Pero aquí el Señor está rematando. Está diciendo, ustedes van a caer juntamente con sus ídolos. Y vemos aquí entonces este juramento triple que se hace en nombre de algunos dioses que no se nos dicen quiénes son, pero que es fácil identificar que sí está haciéndose un juramento triple porque hay un juramento por cada ciudad. El primero, ¿verdad?, es el del pecado de Samaria. Los que juran por el pecado de Samaria. No se nos dice el nombre de este Dios, solamente se nos dice que están jurando por el pecado o por la culpa de Samaria. El segundo juramento dice, y dicen por tu Dios Odán. Ese es el segundo juramento. Ahora, para entender este que tenemos aquí, es mejor leer este Dios con D minúscula. Aquí Dan no está jurando por Jehová, Dios de los ejércitos, que es el nombre común que leemos en Amós, ¿verdad? Aquí este Dios es mejor si lo leemos con D minúscula. Otras versiones de la Biblia sí lo ponen así para hacer mejor esa correspondencia. Pero ellos están jurando ahí por un Dios de nuevo que no se nos dice el nombre, pero tengamos por seguro que no es Jehová. Y el tercero es este camino, entre comillas, de Beerseba. No se nos dice el nombre, pero es un juramento también. Ellos están jurando por lo que sea que estaban adorando ahí en Beerseba. Muchos estudiosos han propuesto los posibles dioses que están aquí siendo referenciados. Yo no creo que sea tan drástico nosotros empeñarnos en saber, eran estos dioses, aunque podemos tener unas buenas conjeturas. En el caso de Samaria, por ejemplo, nosotros sabemos que Acab hizo altares tanto a Baal como a Acera, ¿verdad? Porque ahí estaba la capital y eso es lo que leemos en 1 de Reyes 16:32. Algunos también proponen una deidad llamada Asima, que leemos en 2 de Reyes 17. En el caso de Dan, ¿cuál podría ser eso que estaban adorando? Muy posiblemente el becerro de oro, ¿verdad? Que Jeroboam primero había hecho. Recordemos que cuando se divide el reino, Jeroboam hace 2 becerros y pone uno de ellos en Dan. Entonces, posiblemente pueda ser una referencia a ese becerro. Y en el caso de Beerseba, como no hay mayor información, quizás lo que está aquí denunciando es el hecho mismo de que ellos peregrinaban para ir allá y juran por el camino de Beerseba. Entonces, lo que sea, por eso les digo que da igual cuál era el Dios falso. Al final de cuentas eran ídolos. Y ustedes que juran cuando van de camino a Beerseba para jurar por esos dioses, que nada son. La intención de los 3 juramentos entonces es una misma. El lugar entonces
de acudir a Dios, ¿qué hicieron ellos? Antes y después de la hambruna, se apoyaron en los dioses falsos. Y Dios les dice, nada son. Caerán juntamente con ellos. Por eso yo les digo, el castigo no es aquí para personas que estaban deseosas de la palabra de Dios. Ellos no querían la palabra del Señor. Y cuando llegó el castigo, más bien estaban de nuevo invocando a sus dioses, estaban jurando por los pecados que se cometían ahí. ¿Les ayudaron estos ídolos? No. ¿Por qué? Porque cayeron y nunca más se levantaron. Porque eso fue lo que le pasó a Samaria. Eso es lo que usted lee en 2 de Reyes 17. Samaria cayó para nunca más levantarse como una nación independiente. Todo el reino del norte fue destruido. Y ese fue su fin. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los ídolos de su corazón? ¿Qué harán ellos por usted en el día del juicio? Yo le puedo contestar, nada. Porque nunca han hecho nada. Porque los ídolos, esos son dioses falsos, que nada pueden hacer. Tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen. Pastor, pero yo no adoro, oye, imágenes y estatuas. Igualmente, lo que sea que usted idolatre, aún su mismo ser, porque hacemos ídolos de nosotros mismos, nada podrá hacer cuando tenga que rendir cuentas delante de Jehová. El juicio se resume muy fácil. Si Dios está contra usted, nada hay y nadie hay que le pueda ayudar. Si Dios está con usted, nada hay y nadie hay que pueda algo contra usted. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero todo aquel que quiera apoyarse en los ídolos será condenado por la eternidad. Esto es, en resumen, la exposición de este pasaje. Y hay mucho que nosotros debemos considerar para nosotros hoy. Y quiero hacerlo primeramente viendo el ejemplo de la vida de un hombre que ilustra muy bien lo que vemos aquí. Alguien que fue rebelde a la palabra de Dios, que cayó para nunca más levantarse. ¿Quién es ese hombre? Saúl. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Como les decía hace unos minutos, en los días de Samuel escaseaba la palabra de Jehová. Pero ya cuando Samuel es confirmado como profeta en medio del pueblo, vemos ya revelación más frecuentemente. Dentro de esas revelaciones, llega un momento en que el pueblo pide rey. Ustedes pueden ver eso en el capítulo 8. El pueblo dice, queremos un rey como las demás naciones. A Samuel no le parece lo que el pueblo está pidiendo. Pero ¿qué pasa? Dios se revela y le dice a Samuel, no se preocupe, Samuel, es a mí a quien me están desechando para que no reine sobre ellos, dice el versículo 7. ¿Qué sucede? Una vez más, Dios trae revelación y le dice a Samuel en el capítulo 9 que él se va a encontrar con un hombre al cual él va a ungir como rey. ¿Cómo se da el evento? Bueno, resulta que se pierden unas asnas y Saúl sale a buscarlas. De hecho, recuerdan que también vimos la explicación que nos ofrece 1 Samuel 9, esta distinción entre vidente y profeta, que en aquel entonces al que es profeta se le decía vidente. El punto es que Saúl se encuentra con Samuel. Samuel unge a Saúl como rey. Y llama la atención que dentro de lo que Samuel le dice a Saúl, él le dice que va a profetizar, aún el mismo Saúl. De hecho, eso se hizo un refrán. Y Saúl también entre los profetas. Capítulo 10,
versículo 12. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Este mismo hombre profetizó. A los 2 años de su reinado, nos dice la Escritura que en su impaciencia, porque Samuel no llegaba, él ofreció holocaustos. Y Samuel le llama la atención: locamente has hecho, te hubiera confirmado el Señor para siempre. Ya se empieza a manifestar la desobediencia en la vida de este hombre. El tiempo pasa y el Señor igualmente le sigue concediendo victorias a Saúl. Pero llega un momento, dentro de estas batallas recurrentes que él tuvo con los filisteos, que se nos narra, ¿verdad?, con lujo de detalles, una serie de disposiciones que a él se le ocurrió que el pueblo no comiera en media guerra. Jonatán no sabía de lo que había sucedido. El Señor lo utilizó para llevar la victoria al pueblo, y de camino se encuentra con un poco de miel y él dice que hasta se le aclaran los ojos. Y luego le dicen: bueno, es que tu papá dijo que no comiéramos. Bueno, qué ocurrencia de mi padre, nos hubiera ido mejor. El punto es que llega la victoria y claro, como había tanta hambre, ¿qué sucede? Leemos de algo muy bárbaro, que las personas se abalanzaron sobre los animales y se los empezaron a comer con su sangre. Algo completamente aborrecible, que Dios había prohibido en su ley. Saúl llega queriendo poner orden y dice: traigan los animales, vamos a degollarlos como conviene, y para no pecar más contra el Señor. Y luego él dice: vamos a averiguar bien en qué consistió este pecado. Y él va a echar las suertes. Resulta que el Señor sí le contesta. ¿Y sobre quién cae la culpa? Sobre Saúl. Pero antes de eso, hay algo que llama la atención, porque nosotros quizás nos recordamos más de esa parte, de que él echó suertes y cae sobre él. Pero antes de eso, ¿qué pasó en el versículo 37? En 1 Samuel 14, 37. Dice esto: y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. No le contestó. Entonces luego él dice: bueno, vamos a echar suertes para saber en qué ha consistido este pecado. Él entiende el silencio de Jehová como una respuesta a un pecado que ha ocurrido. Digamos que hasta ahí no está razonando mal. Él está entendiendo: el Señor no me ha dado respuesta porque un pecado ha ocurrido. Lo que él no reconoce es que es su pecado, que Dios evidentemente se lo manifiesta cuando se echan las suertes. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene uno de los episodios más conocidos. En cuanto a los amalecitas, el Señor le dice claramente qué tiene que hacer y no lo hace. Deja con vida al rey de los amalecitas y dejan lo mejor del ganado. Y tiene la desfachatez de decirle a Samuel: hemos cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice: pero ¿qué es este balido que yo escucho? Si realmente hubieran cumplido la palabra del Señor, no hubiera quedado ni un solo animal. Y viene entonces esa conocida amonestación: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Pero no termina ahí. Lo que sigue también es muy relevante por lo que ocurre en la vida de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por varios capítulos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Leemos que David es ungido como rey. Y hay algo que hay que llamar la atención con David. Cuando David consulta a Jehová, Jehová le contesta: iré contra los filisteos, ve. Jehová le contesta a David. Saúl sigue en esta persecución contra David y llega un momento en que él tiene que detener esta persecución
porque hay otra invasión de los filisteos, va a salir a la batalla. ¿Y qué pasa? Capítulo 28. Vamos a adelantarnos bastante en la narrativa. Y tenemos lo siguiente en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. ¿Qué sucede? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué medios? Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué debe entender uno de ahí? Saúl lo intentó por varios modos. Y no había palabra de Jehová. No la hubo. ¿Y qué hizo él? Acudió a una divina. Que, por cierto, habían pocas porque en su momento él las llegó a expulsar. Así de desesperado estaba. Vemos entonces la correspondencia, ¿verdad?, de lo que años más adelante ocurriría, ya no con un hombre, sino con todo el reino del norte. Buscarán, pero no encontrarán. Discurrirán de mar a mar, pero no habrá palabra. El Señor escondió su rostro de Saúl. No hubo más revelación. El pasaje luego dice que, y no voy a entrar en todos los detalles de lo que sucede ahí respecto a esta aparición de Samuel, que le dice que él va a morir en la batalla, y eso en efecto ocurre. Saúl cayó para nunca más levantarse. Pero notemos que en todo esto nunca vimos a un Saúl verdaderamente arrepentido por haber desobedecido la palabra de Dios, por haber menospreciado el consejo. ¿Qué era lo que él estaba deseoso de buscar? Una respuesta que le dijera si sí o si no ir a la batalla. Y con todo igual fue a la batalla sabiendo el resultado que se le había anunciado. Vean, hermanos y amigos, es un gravísimo error cada vez que usted piensa, vea, ahora no, pero yo más adelante voy a buscar de las cosas de Dios. ¿Y qué garantía tiene usted de que eso va a ser así? ¿Qué garantía tiene usted de que en efecto va a ser así? ¿Quién le dice a usted que cuando venga ese día, más bien lo que se va a encontrar será un silencio desolador? Señor, ahora sí, este es el momento para ponerme a cuentas contigo. Y silencio. Porque no es cuando usted dice, es cuando Dios dice. Él dice, hoy escuche mi palabra. Oíd esto, dice la profecía de Amós. Era en ese momento que debían atender. Era ese momento en que Dios les hablaba. Oigan hoy, porque luego enviaré hambre y no habrá más. Ya no habrá alimento para saciarle. Por eso, a la luz de lo que ocurrió en la vida de Saúl y de lo que sabemos que ocurrió también en el reino del norte, quiero señalar dos cosas. Como les decía en la introducción, que tengamos un verdadero aprecio por la palabra y la predicación. Y lo menciono juntos porque yo no estoy solamente hablando de que apreciemos el hecho de que tengamos la Biblia en nuestro idioma. Vean, esto es una gran bendición. Lo que pasa es que en su sabiduría, Cristo para su iglesia ha dado dones. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros necesitamos ser instruidos semana tras semana. Es una bendición tener la palabra, pero el cristiano no ha de vivir solo con su Biblia. El cristiano ha de vivir en comunión con sus hermanos, siendo instruidos bajo esos dones que el Señor ha dado, escuchando la instrucción de sus pastores. Y esto es cada vez más cierto conforme avanza la tecnología y tenemos la facilidad de que en el momento que yo quiera, a la hora que yo quiera, pueda escuchar sermones de donde yo quiera. Hoy quisiera escuchar un sermón de un pastor en Sudáfrica. Usted busca, se lo encontrará. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero dejar algo bien claro. Ustedes saben bien que cuando han buscado consejo, ustedes saben bien que nosotros en muchas ocasiones les vamos a recomendar o libros o sermones de otros hombres.
¿verdad? Pastor, es que estoy leyendo este tema. Ah, si vieras qué bueno este libro. O quisiera escuchar algo más. Uy, hay una serie de un pastor tal. Escúchela, vieras qué buena que es. Pero cuando nosotros recomendamos todo esto, y nosotros mismos, los pastores, que también nos beneficiamos por los sermones de otros siervos del Señor fieles, hay algo que yo tengo que estar recordando todo el tiempo. Ellos no son mis pastores. Son siervos del Señor que ha dado a la iglesia y qué bueno que puedo recibir instrucción. Pero no son mis pastores. Ellos son más capaces, son más dotados, más estudiados. Gracias al Señor por ello, pero no son mis pastores. Y con todo el bien que mi alma ha recibido y sigue recibiendo, yo tengo que recordar que ellos predican a otra congregación. Ellos predican con su corazón puesto en ese rebaño que el Señor les ha dado. Y tendrán en mente las necesidades y las deficiencias de esas iglesias. Pero lo que nosotros debemos apreciar mucho más es lo que el Señor nos da aquí semana tras semana. Son mis pastores que el Señor me ha dado para hablarme a mí. Algunos de ustedes, yo sé que se lo pregunten, algunos en persona habrán preguntado, ¿verdad? Pastor, ¿y usted cómo hace para preparar los sermones? Yo sé que los 4 habremos recibido más o menos esa pregunta de algunos. Y obviamente las circunstancias varían para cada uno de nosotros y les podremos contar. Pero ustedes deben de saber esto. Vean, obviamente nosotros tenemos una gran carga por asegurarnos de que cuando interpretamos la Biblia, que estamos dando el sentido correcto. Nosotros queremos asegurarnos de que estamos interpretando bien la Escritura. Pero saben, juntamente con esa preocupación hay otra, y que usualmente es la que más consume en qué voy a predicar, es, Señor, pero ¿cómo particularmente aplico esto para la iglesia en la que yo estoy pastoreando? ¿Qué es lo que está sucediendo en medio de la congregación? Que ahora con este pasaje, que es igualmente útil y provechoso, pero que en un sentido va a ser diferente como si lo predicara otro siervo en otra iglesia. Porque ahora yo tengo que aplicarlo para esta congregación. De manera que el peso que está sobre nosotros no es solamente que sus mentes sean instruidas, es que su corazón sea movido a hacer algo. Que uno les está hablando y uno les está dando la exégesis, la interpretación, que la palabra, que el original, pero es que no es solamente eso. Es que entiendan que el Señor les está hablando para hacer algo. Hoy particularmente, que escuchen cuando Dios habla, que aprecien que Dios tiene aquí semana tras semana, sí, hombres débiles, pero que uno puede decir con un corazón agradecido que Cristo, nuestro buen pastor, semana tras semana nos da buen alimento a través de estos siervos inútiles. Pero vean, es una amonestación. ¿Por qué? Porque puede venir el día en que usted ya se haya como acostumbrado. Que un día lo que le parecía tan brillante, tan hermoso, como que ya no le parece tan brillante, tan enriquecedor. Puede ser un gran peligro que a algunos se les empieza a dar esa comezón de oír. No porque nos dé celos que usted escuche a otros hombres, siempre que sean fieles. Es el hecho de que alguien empiece a caer en esa actitud de que, ay no, ya como me empezó a cansar eso de palabra, 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 evangelio, Jesús. Hay otras cosas también de las que se pueden hablar. Y empiezan entonces a menospreciar lo que semana tras semana el predicador ha traído para ustedes con consideración para la iglesia. Es Dios hablándole y usted, ya eso me cansó, ya me aburrí. Si usted ha entendido su responsabilidad, y obviamente esto es para los miembros que en efecto se han comprometido a orar por sus pastores, oren por nosotros para que en efecto semana tras semana traigamos buen alimento. Pero ore también para que usted escuche. Oiga, oíd esto, es hoy. Y demos gracias a Dios, hermanos, que semana tras semana podamos decir eso. El Señor hoy me habló. Y que cuando escuchamos los testimonios
nuestro corazón también se vea alegre cuando alguien viene y lee aquí al frente. Y cuando llegué a la iglesia y escuché la palabra predicada, y usted puede decir, sí, es que así fue también para mí. Qué bueno que el Señor me trajera a esta iglesia, porque aquí fue donde escuché su palabra. Y con claridad me mostró mi condición y creí en Cristo. Y en segundo lugar, para los no creyentes, que este ejemplo de Saúl y de lo que le pasó en el norte, le recuerde algo muy puntual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre física fue terrible, pero como les digo, más terrible fue el silencio de Dios, de Él no hablar más. Y que ellos empezaron en esa búsqueda y nada sació su hambre. ¿Qué cosas más va a tener que usted buscar en el mundo? ¿Qué cosas más va a seguir usted probando? Pensando que sí, está bien la palabra, pero yo necesito algo más en mi vida como para sentirme realmente satisfecho. No lo va a encontrar. Solamente la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, mostrándole a Cristo el verdadero pan de vida, es lo que sacia verdaderamente el alma. Siga buscando en el mundo y yo le digo, será una búsqueda inútil, como la búsqueda inútil que hemos leído hoy aquí en este pasaje. No encontrará lo que solamente Dios da en su palabra. Ese conocimiento acerca de quién es Él, de cuál es su condición y de cuán gloriosa es la salvación que hay por medio de Cristo. Él es el verdadero pan de vida. Llegará el día del juicio y quienes caigan, caerán para siempre. Deje de buscar desesperadamente cuando ya sabe dónde está la verdadera fuente. Es Jesús, Él mismo es la palabra de Dios. Y no sea rebelde, escuche hoy para que sea saciado para siempre. Oremos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Que hoy estas amonestaciones, el Espíritu Santo las utilice para traer convicción por las veces que no hemos valorado lo que tú nos has dicho a través del púlpito. Y obra, Señor, corazones agradecidos, que entonces, en agradecimiento, ore más por los pastores, para que más y más sea evidente para nosotros ese alimento para nuestras almas. Y que aquellos, Señor, a los que no les ha amanecido esa hambre, los lleve a buscar al único que realmente puede saciarles, que es nuestro Señor Jesús. Y ahora que precisamente vamos a tener este recordatorio, este medio de gracia que es la cena, podamos nosotros con fe participar de ello, sabiendo que espiritualmente hay bien para nosotros. En el nombre de Jesús yo lo pido. Amén.